quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Que en mi caso, en mi historia personal de esta bonito personaje que estoy encarnando en este momento de nombre Sergio Rued, empieza en el año 2000, en donde tengo una experiencia muy extraña que hoy sé se trató de una abducción alienígena. Hasta que dejé de tomarme las pastillas y empecé a volver a ver y a sentir. ¿Por qué las dejaste de tomar? Porque me di cuenta que lo otro eran mis poderes. ¿Cómo te diste cuenta? Yo digo que ya no veo nada, oculto esto. Esto lo oculté 20 años, todo esto. En la secundaria me atreví a decir, creo que me llevaron los ovnis. Tengo miedo. Y uno de los seres se me acerca, se me para, pero antes de eso oigo que suenan y sus voces me dan terror. Y otra vez se me mueren ¿Qué tipo de sonido era? Y sí puedo hablar alienígena, al igual que todos ustedes. Ahora, los ovnis son una realidad. ¿Tú aseguras que entonces que los alienígenas existen? Sí. ¿Categóricamente? Categóricamente. Y aquel que siga el camino lo va. ¿Cómo creerte? Tú decías hace rato que sabes hablar alienígena. Sí, claro. Aikamuka, aktemachtuku, utkumike, akimiki ha, ukamakani hesteke, astek mushakdik, otekiligoshire ayoko, otkimikargete, hambiliru humbashtekri huli o. Amigos de Disco 360, sean bienvenidos una vez más. Hoy un tema controversial, ya saben que aquí nos encanta todo esto. Está con nosotros un experto vivencial de extraterrestres, aliens, Sergio Rued, perdón, discúlpame. Bienvenido. Muchas gracias, pues muy feliz, muy agradecido porque me des la oportunidad de venir a conversar contigo. Esta es tu casa. Sergio, es un tema bien complicado y controversial. Te voy a dar mi punto de vista. Por favor. Yo aquí siempre he dicho que esto está en videos, la gente lo sabe, la gente que nos sigue, que yo no soy muy creyente en muchas cosas. De lo paranormal. Dale, ajá. ¿No? Chinga. A ver. Por algo, querían que empezáramos otra vez. ¿Siempre? ¿Ya? Por el ruido del vecino. Siempre que hay temas energéticos, pasa algo. Seguramente. De verdad. No es la primera vez. De hecho, estuvo aquí Mane Ugalde, que es un chamán muy, muy conocido. Se ve muy borroso. El Zoom. ¿Y sabes cuándo me llegó tu mensaje? ¿Cuándo? Estando con un hombre que se llama Fepo. No sé si has oído de él. No. De un podcast paranormal. Ah, sí. Que así es muy famoso el hombre. Ya. Estaba yo con él cuando entró tu mensaje. Y le dije, me acaba de mandar un mensaje mi amigo Isco, que ya me había dicho que nos íbamos a reunir. Estaba yo con él físicamente. Wow. Haciendo cosas y trabajos ahí. Pasaron fenómenos paranormales. ¿Estabas trabajando con él? O sea, en una entrevista. Una entrevista. Pero las entrevistas suelen convertirse en otra cosa. Siempre. De verdad que sí. No es la primera vez que me pasa. Y solo me ha pasado cuando hay entrevistas con gente que maneja la energía de alguna u otra manera. Sin duda. Y entonces ahí es donde se pone interesante porque ya es, si crees o no crees, está bien. Hay quienes no creen en el SIDA y no se ponen condón. Y justo te estaba hablando en ese momento de que soy una persona, no que no respete, sí respeto y me interesa saber, no estoy negado. No estoy negado a conocer, a saber, claro. a que otras personas puedan, ¿no? A ver, vamos a hacer una pausa. ¿Qué está pasando, Sergio? A ver, platícanos. Pues que tú crees que me invitaste a una entrevista normal, pero... y que se iba a tratar de la logofanía y que se iba a tratar de una historia de alguien, pero se trata de ti y de tu fe y de tus creencias
Y de esto tan hermoso que dices, yo respeto, pero no creo muchas cosas. Y eso es maravilloso. La logofanía es el arte de iluminar con la palabra y lo que busca es que creas de verdad. Pero no en todo. Al final terminas creyendo en todo Ujú. y en nada. Pero sí hay una certeza que tienes que tener, creer en ti mismo. Cuando los seres humanos se visualizan, se autoperciben totalmente separados de los demás, empezamos con una especie de, no rechazo muchas veces, pero sí una duda, que es el primer paso, la duda. Por eso, cuando al Buda le preguntaron, ¿qué prefieres? ¿Un fanático de lo que tú dices o un agnóstico? No un ateo, porque podemos hablar de esa Yo palabra. me considero agnóstico. Yo Exactamente. soy un agnóstico. Pues el agnóstico lo vamos a preferir toda la vida, porque el agnóstico está fuera de la gnosis, por eso es agnóstico, separado, apartado, gnóstico, que es el conocimiento. O sea, es fuerte porque de entrada el agnóstico con orgullo nos dice, soy agnóstico, pero si analizamos a profundidad la palabra, que es lo que hace la logofanía, eso significa fuera del conocimiento. Me considero fuera del conocimiento y eso es complejo. Pero alguien que ya lo hace a conciencia, ahora quiere el conocimiento. Y poco a poco va a llegar a las mismas conclusiones que el Buda, que Jesucristo, que Zoroastro, que cualquier iluminado, porque estos a su vez, para poderse iluminar, tuvieron que atravesar todo un camino de dudas porque ahí se arranca el camino. Jesús el Cristo no sabía que era Jesús el Cristo cuando estaba recién nacido y recibió a los Reyes Magos. Era un bebé que no sabía todavía ni hablar. La conciencia. Ujú. Y ahí es donde el ser agnóstico se vuelve una maravilla, se vuelve hermoso y se vuelve requisito indispensable porque quiero saber, pero dudo de todo. Claro. Y esa duda es lo que se requiere. Después del proceso ya no hay dudas y viene el estado de certeza. Y ahí es donde suceden los supuestos milagros. Ujú. Y digo supuestos Ujú. porque, como dijo una de las precursoras de la logofanía en el siglo XIX y XX y principios del XX, la ciencia actual es una cosa, pero lo que en el futuro será llamado la ciencia moderna o contemporánea es lo que hoy podríamos llamar magia o milagros. Ok. Hay diferencia. Entre la magia y los un milagros, milagro. pues no realmente la magia es, y uso las palabras de otro aportante de la logofanía en su momento que se llamó Aleister Crowley, un mago inglés muy importante. Él decía, la magia no es otra cosa sino el cambio a voluntad, ejercer cambios. La gente hace magia si un día decide hacer una dieta y cambiar su Ujú. físico. Y el cambio a vistas de los de afuera será mágico. Si dejas de ver a una persona un año y regresa 30 kilos menos o 30 kilos más, ¿aquí qué pasó? O magia negra o magia blanca o alta magia. Ujú. ¿Qué hace un psicólogo? Alta magia. ¿De dónde sale Sigmund Freud? ¿De dónde sale su gran discípulo Carl Gustav Jung? Si no es de los misterios, si no es de la más alta magia. Se hace magia. Pero hay una ciencia ahí, ¿no? Más o menos. Si tú vas con un psicólogo, te va a dar su diagnóstico. Vete con el de enfrente, así haya salido de la misma universidad, te va a dar otro. Y el proceder será totalmente distinto. Pero entonces, ¿dónde queda ahí el estudio de la mente? Con un psicólogo. O sea, Con un psicólogo. Ajá, o sea, entonces el estudio de la mente no tiene tanto valor como el estudio interno personal. ¿Necesitamos de alguien más? Ahí está la gran pregunta. La respuesta es sí, entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando te dicen ve a terapia, tienes que ir con alguien más. Y ese alguien más, lo único que te va a decir si es un buen psicólogo, Ujú. más bien no te va a decir nada, te va a conducir a que tú mismo te respondas, porque él no tiene las respuestas, las tienes tú. Entonces necesito a alguien más para que yo me encuentre a mí mismo. Eso es la iniciación, ese es el camino místico. Ese alguien más que es el iniciador, Ujú. el gran iniciador que a nivel científico serían Freud o Carl Jung o Lacan, que al final eran los seres más esotéricos, iniciados, místicos.
pero en su aporte a la humanidad le tuvieron que poner esta hermosa palabra que es psicología. Ok. La palabra psique viene de la palabra mariposa y a su vez psique sí podemos decir que es mente, pero la mente no es el cerebro, es el alma. La psicología es el estudio del alma y al alma no la podemos estudiar físicamente hablando. Nadie ha agarrado un alma en un laboratorio. La psicología va a estar siempre entre la ciencia y la filosofía, escondiendo, para que no haya problemas por la actualidad y el tiempo en que venimos, que procede de los estudios esotéricos y religiosos. Ok. ¿En dónde empezó la psicología? Si no es con el confesionario. Sí. Bueno, pues ahora sí esperemos que esto ya no tenga errores y tuvimos una introducción más o menos para que vean de lo que se va a tratar. Y ahora sí, demos paso, Sergio, ¿qué es la logofanía? El arte de iluminar con la palabra. ¿De dónde nace? ¿Cómo? ¿Por qué? Danos todos los detalles de cómo nace. ¿Tú la inventaste? Por lo No. que entiendo, ya tiene tiempo, que me acabas de decir que honestamente yo pensé que tú la habías creado. Pero explícame. Te explico. Es muy complejo porque llevamos 5 años en esta modernidad utilizando el término, compartiendo una metodología, porque es una metodología. La logofanía es tanto religión como ciencia, como filosofía política y sobre todas las cosas es un arte. Es una disciplina artística que nos lleva a literalmente iluminarnos a nosotros mismos a través de la conciencia y la frecuencia vibratoria de nuestras palabras, nuestros sonidos vocales. Pues partimos de que eso que la gente llama Dios, a lo que nosotros llamamos la gran emanación de luz, creó a través de la palabra y crea con palabras. Y ahí es donde en un proceso imitativo de nuestro generador, nuestra Padre Madre creadora, logramos generar esta magia diaria que la logofanía es la hija resultante de la boda secreta entre la magia y la alquimia, que si quieres entramos a detalle a esto. Adelante, por favor. Bueno, en el 2014, un servidor, pero aquí me tengo que remontar a más para atrás, cómo es que sé que la logofanía ya existía en la Tierra desde antes del diluvio, del famoso diluvio conocido por la gente a nivel Noé. mitológico, donde está Noé, y antes de esto lo prediluviano nos va a llevar a unos sitios interesantes que son Atlántida y Lemuria, que son continentes mitológicos a nivel oficial. No obstante, incluso el mismo Platón, que lo tengo yo por acá. Sí, ahí Aquí están. está el gran Platón. Lo menciona en sus diálogos. Lemuria es el primer, le llamaban la isla de Mu, el pueblo uigur. Y uigur después, ya no a nivel mitológico, sino a nivel oficial también, por la historia y la supuesta ciencia aplicada a la historia, y digo supuesta porque está muy difícil que puedan comprobar que las pirámides nomás tienen 6,000 años. Está muy complejo eso. De Uigur y la síntesis surgió una ciudad llamada Ur, la antigua ciudad de Ur, que es en donde se considera oficialmente que surge la cuna de la civilización humana en Sumeria. Pero no es así. No es así. A nivel mitológico y a nivel de cómo son las cosas. Histórico, ¿no? Y si uno le rasca, encuentra que ya habían cosas atrás. Y ahí en aquellos tiempos había un único lenguaje, una única palabra. De ahí viene todo el mito de la Torre de Babel para los judeocristianos, que se confundieron las lenguas, y esto sucedió después del diluvio. Antes del diluvio se hablaba en la tierra una sola lengua, que partía de sonidos, de frecuencias y de enlazar las mentes los unos con los otros. Y en esta antigua civilización habían seres que literalmente son conocidos como los ángeles caídos. Seres más antiguos que, aquí ya
empiezo a hablar de los extraterrestres. Ujú. Vamos a encontrar muchos teóricos que incluso les llaman de los antiguos astronautas, que consideran eran seres extraterrestres de otros planetas que llegaron y alteraron el ADN de algunos primates, que ya estaban en un periodo de Homo erectus, que significa ya caminaban en dos patitas. Y ahí viene el gran eslabón perdido de por qué los perros, a través del tiempo y la evolución, y pensando en Charles Darwin, no van a desarrollar lenguaje. ¿O tú crees que en algún momento, como en el planeta de los simios, los orangutanes digan, no, me llamo César? Ujú. Si le preguntamos a un veterinario, a un neurólogo, a alguien experto en cuestiones cerebrales, la respuesta es no. Es un enigma el por qué desarrollamos lenguaje. El enigma lo explica. ¿No traeremos por ahí un gen de conciencia? Que digo, todos somos animales, somos parte de, pero que los perros, los gatos, los tigres, no sé, los cuadrúpedos no tengan conciencia y nosotros sí, ¿no? ¿Será por ahí más o menos? Es eso, lo estás diciendo perfectamente. Y por eso vienen todos los mitos, por eso vienen todas estas historias simbólicas, para que desde el principio, porque ahorita lo que tú mencionas, lo mencionas en un supuesto 2025 muy coherente, en donde... Con conciencia. Sí, con conciencia. Ujú. Pero estos mitos están desde 4000 años antes de Jesucristo. Las tablillas de Inanna nos dicen lo mismo que tú, pero con otras palabras. Ujú. Llegó una Inanna con sus Anunnakis y robando virtudes de Enlil se los entregó a los humanos. Tenemos un Prometeo que roba el fuego del Olimpo para entregarse solo a los humanos, no a los perritos, ni a los lobos, ni a los dinosaurios, a los humanos. Son cuentos, son mitos, pero están explicando lo que acabas de decir. Y en los mitos y en los cuentos hay muchas capas. La logofanía es un arte simbólico, que no significa que no exista. Te lo imaginaste, eso no existe. Y ahí es donde viene toda la complicación de qué es real. Y me remito a un gran aportante de la logofanía moderna, que es Carl Gustav Jung, que dice, si algo te afecta, es real. Esté en el nivel en donde esté. Tanto bueno como malo, ¿no? Pero existe. Claro. Físicamente hablando, en materia, yo te puedo garantizar el día de hoy, porque lo he recordado, que estos mitos sí son simbólicos hoy, porque son cuentos para recordarnos a nosotros, todos los que caminamos en esta dimensión, quiénes somos en verdad, desde cuándo existimos y para qué estamos aquí. Ok. Hay pruebas o se sabe más bien quién inventó la logofanía. O sea, hay un autor o alguna persona física que digas, pues no sé, digo, en el catolicismo sabemos que Jesús, los apóstoles, enviados, seres, no seres, no. Bueno, sí, el Hijo de Dios, ¿no? En fin. Que además habría que analizar toda esta historia. ¿Quién le avisa primero a María que va a venir? ¿Y quién le avisa después a José que en lugar de armarla de a tos porque no es su hijo y él no la embarazó, que se tiene que hacer cargo de él? Un ángel. Un ángel Uh-huh. que en todo el Nuevo Testamento vemos que cada que aparece y habla, ya sea con los pastores o con estos personajes, suena las trompetas y lo primero que dice el ángel es, no tengan miedo. Tú dices no tengas miedo cuando ves que el otro tiene miedo. Eran los ángeles de Dios, pero daban miedo. Uh-huh. Y uno diría, bueno, son cuentos. Te digo, en esta actualidad sí son cuentos y es algo simbólico. Pero ¿qué pasa con todas estas personas que aseguran haber visto una nave, una luz y estar rodeado de seres cabezones, ojones que dan mucho miedo y les dicen de mente a mente, no tengas miedo? ¿Serán acaso los mismos seres? ¿Será que la gente de esta actualidad narra las mismas historias por una especie de esquizofrenia colectiva que era diferente en los tiempos de Cristo y que los veían con alitas y con aureolas en la cabeza, lo cual tampoco es así, porque esa imagen del ángel vino muchos siglos después? Uh-huh. Pero no era bonito.
La experiencia siempre ha sido terrorífica, siempre la gente describe parálisis corporal, miedo, y el ser te dice, no tengas miedo, te traigo un mensaje. Así inicia esto en 2014, esta materia que te está hablando ahorita. Empieza a escuchar la voz de un ser tan antiguo como el arcángel Gabriel, que avisó a María del divino verbo, que es bien importante decir divino verbo, porque estamos hablando de la palabra. Estaba yo en la pirámide de Cuicuilco, un 21 de marzo del 2014. Y en la primavera. Así es, entrando. O el natalicio de Benito, como lo quieran ver, ¿no? Exactamente. Y para mí y ciertos hermanitos, las dos. Es muy importante Benito Juárez en toda la historia esotérica, mística y energética de este. Un masón por excelencia, ¿no? Grado 33. Ahí es donde empiezo a recibir el dictado de estas páginas, de la voz de este ser. Y es que empiezo a terminar de recordar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y ha sido un proceso bellísimo que en mi caso, en mi historia personal de esta bonito personaje que estoy encarnando y encarnando en este momento de nombre Sergio Rued, empieza en el año 2000, en donde tengo una experiencia muy extraña que hoy sé se trató de una abducción alienígena, y en su momento para mí fue simplemente ir en una carretera a las 2:17 de la mañana con mi familia. Yo tengo 13 años, mis hermanos más chicos, yo tengo 7 y 5 años más que ellos, entonces son 8 y 6 años. Íbamos en esta carretera rumbo a Oaxaca, de Ciudad de México hacia allá. Yo ya voy dormido de copiloto. Mi madre me despierta de pronto gritando a mí y a mis hermanos que hay una nave arriba del coche. Y nos impactamos, no detiene el andar. Bajo la ventana me asomo, veo estrellas. Regreso a tratar de calmar a mi madre, a decirle que a lo mejor tiene sueño, que lo imaginó, cuando de pronto todo se empieza a mover en el coche. Empiezan hasta a flotar cosas dentro, pero antes de eso los limpiaparabrisas se mueven, se activa la alarma. Confusión absoluta. No puedo decir que ahí hay realmente terror, ahí hay no sé qué pasa, y todo pasó en un segundo. Y de pronto se hace una luz blanca, inmensa, poderosa, alucinante, que me lleva a un estado de entrar en coma. Como si vas a que te duerman para una operación, así. ¡Pum! Y cuando abro los ojos, estoy recargado en el coche, afuera, de pie, con mi madre y mis hermanos, viendo hacia un campo de cultivo cómo sale el sol. Y son entre 6:30 y 7:30 de la mañana, y perdimos 5 horas de nuestra vida. En un instante. En un instante. Y estábamos en un estado como de bajo la influencia de alguna sustancia. Estábamos drogados. Todos. Y poco a poco fuimos como regresando. Mi madre dijo, súbanse ya súbanse. Mamá, ¿qué pasó? Que no pasó nada. No, ¿cómo que no pasó nada? Aterrada mi madre, no enciende el coche, nos mandan una grúa, una camioneta que pasó y nos vio, nos llevan, y yo vuelto loco. Y esa luz, y mi madre, cállate, vas a espantar a tus hermanos que son más pequeños. Y cuando revisan el carro, le pregunto a las personas, se quemó el foco, ¿verdad? ¿Qué pasó? No pasó nada. Nada más hay que conectar aquí la batería y ya. ¿No hubo un cortocircuito? No. Ustedes se bajaron y la desconectaron seguramente. Se quedó ahí. Y pasaron muchos años, pero a partir de ese día yo empecé a ver colores. Ustedes nunca se dieron cuenta del tiempo. No, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque sabíamos que eran las 2:17 de la mañana. Hice eso porque una pulsera de mi madre quedó parado ahí, y el tablero digital era un Shadow del año 92, un Shadow negro. Tenía ahí el reloj y ahí quedó congelado. ¿Platicaron lo que pasó en ese Primero momento? No se pudo. Dices que nada más ibas con tu mamá. Mi madre y mis 2 hermanos iban atrás. Tu papá no. No.
¿Qué le dicen a tu papá? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí es donde la historia se pone más compleja y por eso te digo que llevo en el mundo de lo paranormal, lo extraterrestre, desde antes de encarnar en este cuerpo físico. Mi padre en ese momento se encontraba en un hospital psiquiátrico. Mi padre fue diagnosticado con esquizofrenia y tuvo un episodio muy fuerte años atrás en donde rayó un departamento a cuchillo con símbolos, números extraños a manera de película de terror. Y cuando llegué yo con mi madre, mi hermano pequeño de 2 años y mi madre embarazada de la más pequeña, pensó que éramos monstruos y nos atacó. Entonces, por ese ataque que fue casi mortal, lo recluyeron y fue una historia muy triste, muy triste. Cuando viajábamos hacia la playa de Huatulco, fue porque mi madre había tenido un intento amoroso con alguien y no había funcionado y estaba triste y quería sacarnos, no conocíamos la playa, queríamos ir a eso. Y justo aquí mucha gente va a decir, pues claro, alucín colectivo, pero ¿por qué todos tuvimos el mismo alucín y mi madre no tiene ningún diagnóstico de nada? Y ya no vivíamos con mi padre desde años atrás. 5 o 6 años que no tenía nada de ver a mi padre. Mi padre cuando tuvo ese episodio, y así empieza mi libro de la luz, que te traigo uno que es el de mi biografía humana, él quedó trabado diciendo, viajando al sur llegas a otro planeta. Y con los años descubrí, gracias a los hermanos de mi padre, que cuando él era pequeño, a los 5 años de edad, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde está un señor muy importante que tiene una historia alucinante y tiene un libro llamado Yo estuve en Venus, el señor Salvador, ahorita te digo su apellido, Salvador, ahorita me acuerdo, pero el libro es Yo viajé a Venus. Bueno, en ese mismo lugar, en la misma semana que el señor Salvador, autor del libro que acabo de citar, dice que conoció a unos extraterrestres allá en un pueblito en San Luis Potosí, esa misma semana a mi padre y a sus hermanos en el año 57 le sucedió lo mismo de la luz en la carretera, lo mismito. Añadiéndole que cuentan que el padre de mi padre, mi abuelo, que siempre estaba armado, se bajó con un rifle y les dio de balazos a los marcianos. ¿Cómo? En esa yo no tengo mucho que afirmar porque me lo contaron. Okay. Y me lo contaron muchos años después cuando vieron que yo ya había salido a la televisión a hablar de extraterrestres. Ok, ¿se pusieron en contacto contigo también? Sí, claro. O sea, a la gente le gusta ponerse en contacto contigo. Pues más bien se va dando. Como esta bella entrevista en donde te digo, ni se trata de mí, se trata de ti, Isco. Se trata de ti al 100%. Vamos a irlo descubriendo poco a poco. ¿Qué pasa después? Me dices que tuvieron ese evento en el que perdieron, por decirlo de alguna manera, 5 horas. 5 horas. Y tú, con el paso de los años, sabes qué es lo que pasó. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Por qué? De entrada, al día siguiente yo empiezo a experimentar un fenómeno de ver colores en las plantas. ¿De ese día que la abducción? Yo abro los ojos. Pero a ver, vamos, déjame retomar ahí tantito, por favor. ¿Tú no sentiste nada? ¿No recuerdas absolutamente nada? Ahora recuerdo casi todo. En ese momento. No, en ese momento nada. Nada. O sea, fue tema que ya nos habló. Fue de vámonos a casa y ya. Nos fuimos a un hotel. Fue muy grave. Y mi madre estaba muy espantada porque no sabía qué había pasado. Tú eres el hermano mayor. Soy el hermano ¿Cómo mayor. fue la contención ahí de ella para contigo como hermano mayor? Pues a golpes en cortito y poniéndome unas caras muy fuertes. Por favor, no hablemos más de eso. Las madres cuando se imponen con los hijos, uno lo entiende. Y no quería que mis hermanos estuvieran espantados. Yo en esa época había tomado el rol por decisión inconsciente de ser el padre de mis hermanos a mis 13 años. Y no lo tocamos. Y cuando traté a solas de hablar con mi madre me dijo, ahorita no, después. Ya que regresamos a Ciudad de México, menos. Claro. Pero viene lo interesante. Desde ese día yo empiezo a experimentar una serie de fenómenos como lo de ver auras en las personas, en las plantas. Yo ya no volví a ver igual. Empecé a ver otras cosas. Empecé a ver lo que llaman fantasmas.
empecé a ver luces, empecé a ver esferas, empecé a ver cosas y me hice sonámbulo, pero a un nivel muy escandaloso, y despertaba tirado en un patio. Me llevan al psicólogo, al psiquiatra, me hacen todas las tomografías posibles. Encuentran que finalmente sí estaba un poco estaban disasociados mi hemisferio derecho y el izquierdo, pero todo el pronóstico era positivo, que más bien tenía la posibilidad de un coeficiente intelectual muy, muy alto. No obstante, me medicaron, me estuvieron dando Valium, Ritalin, eran las medicinas que me daban. Se me calmó un poquito, dejé de ver como ya veía, hasta que dejé de tomarme las pastillas y empecé a volver a ver y a sentir, ¿Por qué las dejaste de tomar? porque me di cuenta que lo otro eran mis poderes, ¿Cómo te diste cuenta? porque no estaba nada contento, no me la pasaba bien, y yo decía, ¿será que lo que veía era puro invento de mi mente? Porque dejé de verlo, dejé de sentirlo. Te cuestionaste, ¿no? Me cuestioné, y de verdad que yo sí creí, si todos estamos locos, por algo mi padre terminó en un psiquiatra. Claro. Y hay un antecedente. Sí, claro. Y como hijo primogénito, podría ser el primerito en agarrar eso. Claro. Claro que lo dudé. Y yo mismo me puse a prueba, a ver, vamos a dejar de tomar esto. Y fue entonces que la gente que estaba conmigo me decía, sí, también veo lo de los ovnis. Oye, ¿ves eso? Sí, lo veo. Déjame te grabo, a ver. Y luego empecé a experimentar lo de los viajes astrales, salirme de mi cuerpo. Es fantasía, y empecé a hacer pruebas energéticas. Todo esto a los 13 años. No, ahí ya tengo, de los 13 a los 16 estuve medicado por toda esta situación de que ya lo había vivido. A los 16, 17 años fue que dejo las pastillas por mi cuenta. Uh-huh. Yo digo que ya no veo nada, oculto esto, porque además esto lo oculté 20 años, todo esto. En la secundaria me atreví a decir, creo que me llevaron los ovnis, porque no lo garantizaba. Uh-huh. Yo decía, creo que me llevaron los ovnis porque mi mamá vio una nave, yo no la vi, pero yo vi una luz en la carretera y se me perdieron 5 horas. Hasta ahí llegaba mi relato. Lo digo en la secundaria, y el bullying, bueno, claro, no sabes. Solo un amigo que lo conservo y es mi hermano y es parte del movimiento de la logofanía, Sebastián, el Mai, fue el único que me dijo, yo una vez vi un ovni. Yo sí te creo. Fue lo máximo, pero le dije, no digamos más. El bullying estaba horrible. Me arrepentí en ese momento de haber abierto la boquita, literalmente. Guardé eso. Los 16, 17 años empiezo a recuperar estas facultades al dejar el medicamento y empiezo a descubrir que hay algo de real en todo esto. Aún tenía dudas. A los 19 años conozco a una mujer extraordinaria que se llama Esther Seligson, que ya descansa en otra dimensión. Uh-huh. Ella fue una maestra de mitología, teatro y mito en la UNAM, que fue una súper cabalista, maestra de Kabbalah en la Universidad de Israel, y en la UNAM daba mitología. Y nos hacemos íntimos, nos hicimos uno, me abrazó y me inició en los misterios del tarot y la astrología. Uh-huh. Y yo lo único que necesitaba era que me ayudara a entender si me habían llevado los aliens o no. Pero ella me empezó a iniciar en otro tipo de misterios. Todo fue gracias a un hecho muy curioso con Alejandro Jodorowsky, el cual pues fue su gran amigo, y con ellos dos aprendieron tarot aquí en México. Pues el término psicomágico lo desarrolla mucho, ¿no? Alejandro Jodorowsky. Pero Alejandro Jodorowsky aquí en México es que desarrolló todo eso. Uh-huh. Aquí, fue en Ciudad de México. Y ahí estaba mi maestra. Y todo viene de la maga Magdalena. Jodorowsky lo explica perfecto en El maestro y las magas, uno de los libros más maravillosos que tiene. Pero bueno, por temas de este hombre tan maravilloso, ella y yo empezamos a generar un vínculo, me vuelvo su discípulo, me enseña a escribir, no de las vocales, uh-huh, sino a escribir dramaturgia, novela, cuento, me adopta.
y me enseña todo el mundo mistérico de la Kabbalah, de tarot y astrología. En ese momento es que se me empieza a abrir más la percepción. Conozco por Esther Seligson a un chamán curandero que ya también no está entre nosotros, Carlos Wilfredo, que era una especie de pachita, y me manda con él para hablar del tema de los viajes astrales y empieza mi práctica. Después en el camino conozco a otro de mis maestros que se llamó Abdías Rivero. Ya hoy todos estos maestros de carne y hueso ya no están aquí en la tierra y por eso es que a mí me toca empezar a hablar. Pero yo no siempre en esta materia he sido el maestro, como me dicen en la logofanía. Yo, antes de ser maestro, como todos, soy alumno. Explícame qué es lo que veías en estos 16, 17 años. Me decías que veías espíritus, cosas misteriosas. Hay una niña y te voy a mandar la fotografía que quedó captada con ella. Esa fue una de las anécdotas más interesantes. De pronto empiezo a tener sueños lúcidos, que es acordarte de tus sueños, darte cuenta que es un sueño, y después del sueño lúcido me salgo del cuerpo. Empiezo a experimentar esto de la salida del cuerpo y andar en mi propia habitación, sin saber aún si eso era imaginario, si era verdad, si es un fenómeno que la ciencia le dice parálisis del sueño, cuando se te sube el supuesto muerto y ya lo demás es pura fantasía, o si en verdad te puedes salir de tu cuerpo. En esos juegos de experimentar sin que yo definiera esto si es real o esto es ficticio, en una de mis salidas, al lado de la casa en donde yo vivía, a 2 casas, hay un maravilloso convento de monjas, las monjas adoratrices, que actualmente ahí están. Y de pronto, ahí donde yo vivía, fue durante 55 años un kinder, un jardín de niños. Y yo dormía al lado de un patio lleno de puros juegos oxidados de película de terror viejos de un kinder abandonado. Y de pronto salgo y empiezo a oír ruidos de los juegos. Y veo que hay una niña que sube y baja de una resbaladilla. ¡Fum! Sube, baja, me ve y se ríe. Sube, baja, me ve y se ríe. Y así empecé a tener esa fantasía, yo creía. Hacía mi práctica, aprendí un método bastante sencillo para mí en ese momento de evocar la salida del cuerpo. Y entonces yo le empecé a hablar. Y esta niña en este estado de trance me decía, ven, vamos a mi casa. Y me llevaba a caminar y atravesaba la pared. Y yo atravesaba la pared y me llevaba a cruzar la casa de al lado para llegar al maravilloso convento. Y me paseó por el convento y me dijo, aquí es mi casa. Y su casa era una pared. Ahí era su cama, la pared. Y no es que tuviera yo una conversación de ida y vuelta fluida, pero despertaba y decía, ay, estoy bien loco con toda mi imaginación. Y de pronto, un día uno de mis hermanos me toma una foto para acabarse el rollo de una cámara y la niña aparece tal como yo la describía. Esa niña, supe su nombre, supe un poco de su historia y literalmente no solo la vi yo y empezó a espantar. El clásico que empieza a espantar. Y teníamos un vínculo muy hermoso. Mónica, Teresa y un servidor. ¿Hablabas con ella? Sí, claro. ¿Qué te decía? Que jugáramos, que me quería mucho, que me amaba, que porque ya no la visitaba, que quién era esa cuando ya empecé a llevar chicas y empezó a tener celos. Y la maestra Esther Seligson al lado de 2 brujas poderosísimas otomís, Marta e Hilaria, hicieron un ritual conmigo para enviarla a la luz y ya. Se acabó, pero quedó registrada hasta en fotografía. Y hay varias personas que dijeron, yo sí la vi, wow. Yo sí la escuché. Tenemos unos relatos súper fuertes de esa niña, que espantó a muchos. Entonces tú vas adquiriendo aquí todo bueno, más bien no adquiriendo, conociendo este don que tienes. Sí. ¿Y cuándo te das cuenta o cuándo caes en conciencia que tuviste esa abducción? Sí, esto ya sucede muchos años después, cuando yo ya tengo casi los 30 años de edad. Y literalmente lo que ocurrió fue que me habían practicado varias regresiones hipnóticas. Primero con Abdías Rivero, astrólogo, que también fue de mis maestros, y lo único que podía lograr recordar era que el carro lo jalaban de lado. Como que yo tenía la idea que los
marcianos, los aliens, te echaban el rayo, te desintegraban y aparecías en tu nave. Pero de pronto íbamos recordando y ¡fum! Jalan el coche completito de mi lado izquierdo y siento el peso de todo el ¿cómo se llama el broche, ¿Cinturón? el cinturón de Platícame, el carro. antes de continuar, Sí. perdón que interrumpa, pero me interesa saber cómo es una regresión, cómo te preparas para una regresión, cómo es la energía, cómo te preparan mentalmente para llegar a ese estado de poder recordar tu pasado con conciencia. Justo, y esto sí es totalmente científico. Quien más ha escrito sobre esto es Milton Erickson. El mismo Freud lo hacía también. Y él mismo dijo al final de sus días, mejor ya no hagamos las terapias de regresión hipnótica porque es tan misterioso el mundo del inconsciente que podemos dañar más que ayudar. Porque por algo a veces tu sistema inmunológico del alma o del cerebro prefiere que olvides las cosas. O sea, hay traumas que mejor que ahí se queden. Pero te tienes que relajar. Quien me hizo la regresión poderosa que me dejó abrir esa puerta se llama Antonio Samudio, que es un señor muy famoso que lo conocí en Valle de Santiago, Guanajuato. Y ahí estábamos en un festival de cine que se llama Sustefest. Y en ese lugar, en esa ocasión, logré entrar en un profundo trance. Quedó grabado, hay video y lo tiene un cineasta que se llama Ulises Guzmán, por si lo quieren buscar y pedírselo. Ahí quedó registrado todo. Él utiliza una luz strobo. Esto del relojito es real. También, por ejemplo, se puede hacer poniendo un punto atrás de tu cabecera donde te recuestes y con los ojos estar moviéndolos. Los ojos y el cerebro, de hecho, los ojos se mueven. Cuando ya nos empezamos a quedar dormidos, empiezan a hacer esto. Y ya cuando entras en un estado profundo de trance, que son los estados REM y RAM, empiezan a hacer así. Hay varias etapas de la hipnosis. Ya cuando es una hipnosis muy profunda, le das permiso al otro que conduzca y simplemente es el suero de la verdad, tal cual. Y si tú te lo permites, entras al estado en donde vuelves a vivirlo todo y no te das cuenta que sale de tu boca. En ese estado, la persona que te va guiando, ¿tú ya le diste una referencia de lo que quieres ver o sí, simplemente, claro. O sea, tú sí le dices, oye, quiero saber esto de mi pasado, no lo recuerdo, quiero sanar, liberar, no sé, lo que se tenga que hacer? Sí le das una referencia. Por supuesto. O es lo que él dice. Por supuesto, y si quieres ahorita, si nos da tiempo al final, te buscamos hacer una regresión a ti también. Órale. Estaría buenísimo. Sí, me encanta la idea. Y sí, claro, ahí la idea fue, ese día fue muy, muy interesante porque allá en Valle de Santiago, Guanajuato, están las 7 luminarias, 7 lagunas que se secaron de golpe después de que un hombre llamado Don Óscar Arredondo dijo haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo con un extraterrestre que le dijo, va a temblar y se van a secar esas luminarias, le van a llamar así y va a venir mucho turismo aquí al pueblito. Se lo dice este hombre se lo dice al pueblo, viene el temblor, del 85 se secan las 7 luminarias y se cumple su profecía. Wow. Don Óscar Arredondo es mi gran hermano de las estrellas y ese día nos conocimos. Es algo impresionante porque después de estar charlando con él, en la noche me hacen la regresión. Samudio, el doctor Antonio Samudio, sabía, tengo este hueco y tengo la fecha. ¿Cómo te 26 de agosto, 26 de agosto del año 2000. ¿Cómo te guías allá? ¿Qué empezaste a ver? ¿Cómo fue esa? Me lleva a qué estás viendo, qué estás escuchando. Recuerdo literalmente, vuelvo a estar ahí. O sea, ya que caes, vuelves a estar ahí. Es como que te mandan a soñar, pero tú ya te programaste. La gente habla dormida, ¿no? Eso es real. Y cuando la gente habla dormida, cuando despierta, le avisan, oye, hablaste mientras estabas dormido. Cuando es la regresión profunda, es lo mismo. Tú te vas a soñar, ni te enteras con quién platicaste ni qué dijiste, pero posiblemente te acuerdas de qué viste en tu sueño, pero no te acuerdas de qué hablaste. Y eso fue lo que sucedió. Yo entré en profundo trance, me fui a dormir y otra vez estaba en el coche. Lo que más me impactaba era tener la ventana fría aquí en mi sien derecha
y todavía recuerdo lo último que se escuchó en la radio, porque este carro solo tenía la radio. Y literalmente venía sonando una canción que siempre lo menciono porque fue lo que me abrió el punto para poder... Y ahorita va a sonar raro, hasta a lo mejor no debería decir nada, pero estoy con aquí el pi. Las neuronas dirían muriendo, pero decimos los esotéricos. Es la conexión astral ahorita con mis seres espirituales mayores. Literalmente ahí estoy. Y la última canción que suena es una de un grupo ecuatoriano, Tranzas, que era Un Nuevo Amor. Debes buscarte Debes de tener un nuevo amor, sí, claro. Esa. Y estoy pensando, qué bonita canción. ¿Por qué no tengo a quien cantársela? Ya me tengo que enamorar. Yo vengo pensando eso. Estoy muy solo. Ya a mí me gustaban todas las niñas del mundo, ¿no? En ese momento, pero no estaba enamorado. Yo decía, ya quiero cantarle esa canción a alguien. Y después, pum, me quedo dormido, abro los ojos, veo un camión de Coca-Cola. En ese momento hasta recuerdo la placa y la puedo dictar. La placa que vamos viendo, el coche de Coca-Cola, el camionzote rojo. Luego me vuelvo a quedar dormido y de pronto ya mi mamá está gritando. Y después de que grita, ¡jum!, nos jalan, el coche sube y de pronto ya estoy encuerado, totalmente desnudo, sobre una plancha metálica con la cabeza hacia mi lado izquierdo, la lengua de fuera, la baba escurriendo, con muchísimo frío y puedo mover mis ojos. No entiendo nada. Siento mis nalgas tocando el metal frío y alcanzo a ver una especie de luminosidad azul a lo lejos y veo 3 presencias, una a mis pies, otra a la derecha y una que se me acerca por atrás y me agarra la frente y me toca y puedo sentir unos dedos flacos. Literalmente, y siempre pongo este ejemplo, aunque suene chistoso, yo tuve la oportunidad de tocar a Keiko en lo que era Reino Aventura. Keiko, la ballena asesina, ¿no? La orca. La orca, Era Keiko lo que me estaba tocando, hasta como con humedad. La piel de Keiko. ¿Te refieres a la sensación? Sí. Yo no los toqué con mis manos, pero ellos a mí sí. Y se sentía que era el cuerpo de un delfín, la piel de un delfín la que me tocaba. Me sostiene y empiezo a notar y veo sus cabezas enormes. Son gigantes, más de 2 metros, sí, pero no puedo decir si más de 3 o de 4 porque estoy acostado. Y literalmente solo veo que tienen unas cabezotas de huevo al revés. Y llego a pensar, son como huevos. Y me empieza a dar mucho miedo, mucho terror. Y el frío es muy incómodo. Para ese punto ni siquiera me pregunto por mi familia. Ni los busco, nada, no alcanzo a ver nada. Tengo miedo. Y uno de los seres se me acerca, se me para, pero antes de eso oigo que suenan y sus voces me dan terror. Y otra vez se me mueren ¿Qué tipo de sonido era? Justo en televisión me han hecho mucha mofa al respecto, me han hecho muchos videos y me encanta en la televisora, una de las televisoras más importantes. Me pidieron, a ver, hace el sonido y luego usaron esa información para decir que yo estaba hablando alienígena. Yo les dije, yo puedo imitar el sonido y sí puedo hablar alienígena, al igual que todos ustedes y al igual que el idioma que estamos utilizando. No es de esta tierra, viene de otro lado. Viene de otro lado. A profundizar sí, viene de otro lado, pero no, ahorita justo, si hago el sonido, que quede clarísimo aquí, no estoy hablando alienígena, estoy imitando el sonido que escuché en esa ocasión de estos seres, que además es un sonido muy recurrente que toda la gente que afirma, desde la pareja de los... ¿Cómo se llamaban? De los Hill, Barry Hill y su esposa, que en la década de los 40 empezaron a hablar mucho de esto. Justamente es un sonido como de gota. Y M. Night Shyamalan en su película Señales hace el mismo sonido. Es ese y es... Pero al escucharlo se me eriza más la piel y me empieza a dar más miedo, terror. Y uno de los seres
camina hacia mí y entonces me pone la cara aquí gigantesca y le veo los ojototes en forma de almendra negros y le veo ya la cara, pero lo tengo a 15 centímetros. Una boca diminuta que sí, cuando suenan alcanzo a ver que se mueve. No le veo labios, no veo un tope por nariz, no le veo fosas nasales, pero sí un topecito. Y los ojotes dan mucho miedo, pero al mismo tiempo me atrapan y me meten en un trance. Y en ese trance este ser, sin decírmelo en español, pero me lo deja saber con sentimiento: no tengas miedo, esto no es malo, vas a estar otra vez en tu casa, esto es por tu bien, tranquilo. Y me da paz. El frío no se va. Después, el dolor lo voy a sentir a todo lo que da, pero ya no hay miedo, no en ese momento. Confío, esto es por mi bien, no pregunto nada, estoy en trance. Se va la gran cabeza, se mueven, el de mi derecha está como sentado y detrás tiene un aparato con muchas lucecitas que se mueven, que yo lo equiparo a un lugar médico donde están los signos vitales. Y está otro enfrente de mí a mis pies, que es el que me empieza a manipular las piernas, me acomoda, me agarra la pierna derecha, me la toca y sacan un pico. Él saca un pico que me introduce por el cuerpo hacia el hueso del sacro. Yo no sé por dónde lo metió, si fue por el perineo o por donde todo el mundo se está imaginando, pero por donde haya sido, el dolor fue espantoso. Y yo quería gritar, no podía. Noto que puedo hacer como pero es otra vez esta sensación de lo que tendré después, cuando el previo al separarme del cuerpo. Estoy inmovilizado. Y ese sonidito es el más que puedo, porque no puedo gritar tampoco. Te sientes ahogado, ¿no? Sí. Y hay un dolor extremo, pero aún así lo soporto porque sé que es por mi bien. Empiezan a hablar entre ellos otra vez. Y me regresa el pavor otra vez, pero es pavor. Y justamente vuelve otra vez la cabeza y me vuelve a decir que todo está bien, que tenga calma. Y ahí digo, adentro de mí, tuve varios pensamientos coherentes. El primero fue: soy como un perro. Cuando estaba yo con mi lengua y la baba, porque ya había visto a una perra samoyedo que la habían acostado en una cama y que la sedaban. Y me acordé de ese momento. Pero el segundo pensamiento coherente que tuve ahí fue: son los ángeles de Dios. Estos son los ángeles de los que habla la Biblia. Y después de que me vuelve a calmar, el dolor crece. Esa pico entra hasta adentro. Algo me echan y algo me sacan. Primero entra algo y luego me extraen y el dolor es abrumador. Y cuando vuelven a hablar, es que el doctor Zamudio dice: y ahora vamos a recordar tu momento feliz. Y el momento feliz era otro, el cual es de mi vida personal y que yo le había dado un momento muy simpático en donde le regalé un chocolate a una niña en el kinder. Y me lleva ahí y despierto. Y despierto y digo: ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Habían 8 personas ahí de testigo, estaban grabando, todos estaban aterrados, con miedo. Y yo, cero miedo, feliz, porque había comprobado que sí había pasado algo. En tu infancia. Sí, que es real, que esos relatos que la gente cuenta son reales. Y así sea 1 en 1.000.000, pero pasan. Y tuve una calma. Antonio Zamudio, que es especialista y ha trabajado hasta para Vaticano, es real. Y lo pueden buscar, así pongan su nombre, es un señorón. Y bueno, eso ya que les cuente él. Pero finalmente él sí me dijo: por favor, quisiera seguir trabajando contigo. Vamos por más. Y mi respuesta fue: no, ahorita dame chance. Estuve buscando 20 años esto, ya encontré esto y ya vi que no es tan divertido, ¿no? Porque te vuelve a doler, ¿eh? No es que nomás te acuerdes, te vuelve a doler. Como en los sueños. Claro. Como en los sueños, por eso uno habla. ¿Cuánto tiempo pasó a la siguiente? ¿Tuviste más regresiones? No, ya no. Pero sí sé que
que ha empecé sido a abducido varias veces. Sí. ¿Cómo han sido las otras veces? Las veces anteriores fue antes de la hipnosis. Ok. Fue antes. ¿Cuántas veces han sido? Fueron muchísimas porque fue el tiempo en que yo era sonámbulo y fueron más de 50 ocasiones en donde mi familia me encontró tirado en el patio. Esto de que me encontraran tirado en el patio es muy importante porque yo soñaba que iba bajando las escaleras sin saber por qué, pero recuerdo, siempre despertaba con el mismo sueño, mis pies pisando la escalera y luego poniéndome en el centro del patio y volteando arriba y veía una luz grandota que llegaba, se posaba, era un disco gigante, se posaba sobre mí y ¡pum! Se hacía otra vez la luz. ¿Sabes? Hasta ahí yo podía recordar, entonces, pero no recuerdo todas esas veces. La única que sí recuerdo y que yo pensé durante muchos años que había sido en un viaje astral o lo tenía en duda, no estaba seguro, fue en el 2012. Ya cuando justamente yo me estaba saliendo de mi cuerpo, toda esa etapa que te cuento que dejé las pastillas, ¿no? Que las dejé por completo. Uh-huh. Y ahí en esa etapa, cuando el 2012, que iba a ser el supuesto final del mundo de los mayas, Uh-huh. 21 y 22 de diciembre, unos meses antes, yo ahí sí no sé cómo llegué ahí, pero me fui a dormir y de pronto estoy soñando que tengo a 3 seres, otra vez 3, pero estos son diferentes y hay uno en el centro. Son diferentes porque el del centro es diferente. Es más cabezón y es más chiquito. Y los otros 2 sí son grandotes como los primeros que te dije. Entonces, solo recuerdas una vez. 2. Recuerdo esas 2 veces. Nada más. ¿Cómo sabes entonces que las otras fuiste abducido? O eso nada más es conjetura. Lo que... Es mi conjetura. O sea, sí. eso no puedes decir si realmente fueron reales. 2. No experiencialmente a nivel humano. No. Pero sí apuesto todo porque el ser con el que tengo contacto me ha dicho que sí, que para qué quiero ir otra vez a que me duela, que para qué recuerdo eso tan doloroso. ¿Cómo tienes contacto con ese ser? ¿De qué ser te refieres? De Lamel. Lamel es un ser que llegó a esta tierra junto con 200 ninivitas. Nínive es una prisión que se generó, conocida por algunos a nivel físico y mitológico al mismo tiempo como Nibiru. El planeta Nibiru, el cual es mitológico, nadie lo ha encontrado, pero sí existe. Como le decían los antiguos, era Nínive y por eso ese nombre se utiliza después en la primer biblioteca humana después del diluvio. La biblioteca de Nínive, en lo que después terminaría llamándose Mesopotamia. Este ser literalmente participó en la rebelión de lo que llamamos de Lucifer. Lucifer, Luzbel, la luz bella, un ser muy antiguo. Todos somos Dios, todos somos parte de Dios. El Big Bang es una teoría muy correcta, que también terminará siendo mitología y que lo es en otros tiempos. Estudiando, ¿no? Ajá. Sí, y por eso ahora tenemos otra teoría, que es la teoría de cuerdas, pero al final, teoría de cuerdas o Big Bang, todo parte del uno. Hubo una cosa y después hubieron muchas cosas. Esta una cosa de lo primero que generó fue estos 200 seres, entre ellos el famosísimo Lucifer. ¿Y cómo lo conociste a él? Lamel, porque tengo una misión bien fuerte. Platícamela. La misión es literalmente mantener esta dimensión, seguir aportando. En cada época viene una revelación. Ese es el gran pleito que se traen judíos, musulmanes y cristianos. Decir, ya se acabó la revelación. Lo que dijo Moisés con su Pentateuco, esos 5 libros, ya está ahí. Y luego llega un Señor Jesús y dice, eso lo valido, nada más se los explico bien, lo entendieron mal, y añado un 11º mandamiento, amaos los unos a los otros. Y luego llegan los islámicos, los de a de veras, no los que andan haciendo la guerra, los verdaderos discípulos de Ismael, y dicen, oigan, ya llegó otro que también trae una actualización al asunto y se llama Mahoma.
Y al final Mahoma muere diciendo a todos sus discípulos, lo más importante es la tolerancia. Por eso te digo, los que andan haciendo la guerra ni son musulmanes ni son judíos. Pero cada época tiene su revelación. Nuestro maravilloso Freud trajo el aporte a tienes que tratarte, tienes que atender tu parte emocional. ¿Y qué es la parte emocional? El alma. No obstante, ya empezó a suceder ahorita y por eso la misión que traemos la Mel y un servidor aquí es tan fuerte que la gente dice, la psicología es ciencia, entonces todo es ciencia. Pero no todo es ciencia, hay más allá de la ciencia. El arte no es ciencia, es arte. El amor no es ciencia. Y si quieres demostrar el amor por feromonas, por sustancias químicas, te vas a equivocar. El amor es un milagro y es un misterio y lo es todo. Y ahorita se requería que regresara. ¿Quién nos manda? Dios. ¿A quién mandó? ¿Quién fue el que mandó a la serpiente a este cuento tan maravilloso del Génesis de Adán y Eva? Luzbel. Exacto. ¿Pero quién lo mandó? ¿Para quién estaba trabajando? No sé. Pues para Dios y para ti. No. Imagínate, por un segundo pensemos que sí fue así, que hubo un jardín del Edén y Adán y Eva mordieron la manzana y uno dice, ¿por qué tengo que sudar y cansarme y con el sudor de mi frente conseguir el pan? ¿Y por qué la mujer tiene que parir con dolor a sus hijos? ¿Por culpa de esos? Yo te pregunto, ¿tú eres Adán o Eva? Pues en cierta forma sí. Por Descendencia. ¿Qué crees que no? ¿Por qué? Eso es lo que parece. Uh-huh. Y eso es lo complejo de las esferas superiores. Ok, a Sí, ver. por descendencia, pero también eres ellos. Nada más que ya no te acuerdas. Nada más que ya no te acuerdas. La reencarnación es real. Si la serpiente no llega y ofrece el conocimiento, entonces tú no existirías como hoy, Isco. ¿Todo se lo debemos a ella? Pues no, hay algo superior que organizó esta gran estación que es ilusoria, que es fantasía. Los colores ni existen, son saturación de la luz. Todo es percepción. Y ahí es donde nosotros tenemos que venir a que se vuelva a nivelar. Siempre se nivela. Ahora, ¿tú fundaste una religión con esto? Pues, con todo este antecedente que me estás dando, sé que hiciste una religión. La regresamos a la tierra. La regresamos. Ya estaba en tiempos lemurianos. O sea, entonces y ahora no vuelve es a estar. tuya. No, no es mía. No es tuya, No es tú mía, la ya está. profesas. Okay. Así es. No es mía, yo no la inventé. Por eso quien firma la Biblia no soy yo, es la Mel. Ok. ¿Tiene su decálogo? ¿Sus Sí, mandamientos? claro que sí, por supuesto, aquí los tiene. ¿Me podrías decir cuáles son los fundamentales? Tres, dame tres. Conciencia es conocimiento descubierto, otorgado y compartido que permite separar lo uno de lo otro. Requisito indispensable para encontrar la puerta de la sabiduría. Tiene que ver con el famoso solvet coagula de los alquimistas, que es disuelve y luego coagula, separa y luego vuelve a unir. Por eso amo y estoy feliz de que seas agnóstico, porque ya empezaste tu proceso. El agnóstico, ¿qué hace? Separa. Separa, a ver, no, tú eres tú, yo soy yo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ese es el paso número 1, porque fue lo que hizo la gran emanación de luz, lo que llamamos Dios, en un origen. Estaba ahí y dijo, ¿y ahora qué hago? Se me ocurre disfrutarme a mí mismo. Soy tan maravilloso, estoy tan lleno de amor que ¿a quién le doy mi amor? Pues a mí mismo, pero voy a olvidar que solo estoy yo aquí solito. Me voy a dividir. Y entonces cada parte ya no se acuerda para que esto tenga sentido. Porque si tú ya sabes cómo quedó el partido, no lo vas a querer jugar. No te vas a ver el triunfo. No hay diversión. No lo hay. Entonces, por Dios, esto libre albedrío, ¿no? Claro, por supuesto. Y ese libre albedrío tiene que ver con que todo el tiempo es perfecto, todo lo que pasa. Es perfecto. Todo, hasta la más triste de las tragedias. Dame otro punto. ¿Cómo mandamientos se les puede llamar? Pues leyes, les decimos leyes, pero una ley es un mandato, así que sí. El desarrollo
implica movimiento de la rueda que desenrolla el papiro antes envuelto. Hay tantos papiros como individuos y en verdad todos traen la misma firma. Un logófano tiene prohibido hablar mal o atacar o rechazar a cualquier individuo que es consciente de sí mismo. No importa su estado de desarrollo, lo tenemos que respetar porque todos traemos la misma firma, pero cada quien trae su proceso. Los logófanos tienen un desarrollo porque además no estoy solo. Ahorita tenemos un grupo amplio que cada día, de hecho el domingo tenemos bautismos en la pirámide de Cuicuilco, por si gustas ir. Gracias. A las 12 del día y son totalmente gratuitos. Pero el logófano está estudiando todo el tiempo y muchas veces cuando están empezando quieren jalar que al primo, que al novio, que órale. Y eso es un error. Oye, ¿en estos bautismos que hacen, les ponen un nombre diferente? No. A veces... ¿O de qué trata el bautismo? ¿Pero eso no es muy católico? Pues no, porque Juan el Bautista, y por eso le cortaron la cabeza, Juan el Bautista no era católico. El catolicismo se va a fundar hasta 300 años después de que Jesucristo caminara esta tierra. De católico no tiene nada al grado que en los tiempos medievales la gente empezó a ser muy sucia en Europa porque literalmente hubo un mandato de un papa que dijo, oigan, solo se pueden bañar si les da permiso el cardenal. Salía caro bañarse. Y resulta que todo esto es porque entró y salió de la Iglesia Católica el bautismo muchas veces, porque es un rito totalmente pagano. ¿Qué es el agua? Un elemento totalmente natural. Y Juan el Bautista, que venía de cuna judía, por supuesto, fue rechazado por el Sanedrín y por eso le corta la cabeza Herodes, rey de los judíos, por andar haciendo cuestiones paganas. Ok. Entonces... Pero es algo que se adoptó en el cristianismo, en el catolicismo. Por supuesto. ¿Y qué te estoy diciendo? Que no es de los católicos, es de todos. Y cada que tú te bañas, si lo haces con conciencia y te echas agua y dices, ay, me quiero limpiar, pero no solo de cuerpo, sino también de mis pensamientos, ay, qué rico. O meterte al mar. ¿Cuánta gente va en Año Nuevo y se mete al mar? Me quiero limpiar. Esto es algo natural que todo rito va a tener. Detrás de todo rito hay un solo rito que es el ritmo que llevan los planetas para establecer los andares para que tú termines de purificarte, que es lo primero que tiene que suceder, que te des que tengas la conciencia. Para que alguien se pueda iluminar, primero la persona tiene que ser consciente y aceptar que se puede iluminar. Claro. Si tú no eres consciente, si tú no lo crees, no sabes cómo he tenido este debate de que me dicen, oye, pero ¿tú qué crees que estás a la altura de Jesucristo, de Mahoma? ¿Tú estás a esa altura? No te lo puedo decir ahorita porque no tengo físicamente cuando estuvieron encarnados a Jesús y a Mahoma aquí. Pero sí te puedo decir que claro que tengo la potencialidad de alcanzar eso. Pero teóricamente todos, ¿no? Exacto. Es que ahí es donde está lo bello de la logofanía. Teóricamente, y se vuelve responsabilidad cuando descubres que sí puedes amanecer al día siguiente más iluminado que ayer. Ahora, sí se puede. Es un tema bien controversial y ¿cómo manejas tú las críticas? Que la gente puede decir, este compa está loco. Claro. O sea, ¿quién lo abdujo? O sea, nos está mintiendo. ¿Cómo manejas tú la crítica? Con mucho amor. Con mucho amor. Mira, fíjate que justo creo que así me viste en un en vivo, ¿no? Ayer mismo dejé entrar a alguien que me estaba buscando ofender. ¿Qué pasa cuando alguien entra y ofende a alguien que está proclamando algo que se relaciona con la paz, el amor y la sabiduría? De entrada no quiere que sea verdad. Quiere que el otro sea mentiroso. Pero lo mismo le pasó a Sócrates, que está por acá, el de las espaldas anchas. Lo mismo le pasó a Jesús. En su totalidad, en general, a Jesús no le creyeron. Y por eso, 300 años después, pasó lo que pasó con Roma. Por el fenómeno. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo crucificaron. Yo cuando vengo a una entrevista aquí, por eso te dije, hazme las preguntas que quieras.
Gracias. A mí no me pueden ofender ya. ¿Te han ofendido mucho? No, a mí nadie me puede ofender. Ya, ahora. Pero Antes porque de tú mi tienes... proceso, Ajá, porque tú ya sí me traes ofendía. Ajá. Ahora, en el punto en donde me encuentro, es imposible ofenderme. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega a insultar, a mí me muestra el nivel de conciencia en donde está. Y lo único que sé es que la persona trae su autoestima muy bajita. Claro. Así de simple. Y literalmente, en lugar de correrlo, porque me dicen, maestro, sáquelo del evento o párese y váyase. No, es que yo vengo por mi oveja perdida. Claro. De esto se trata todo. Si yo solo hablara para las personas que están en lo que llaman ahora el verdadero despertar, para aquellas personas que hablan de amor, que ya creen en los extraterrestres, pero creer en los extraterrestres es complejo, porque yo no invito a nadie a creer en los extraterrestres. Yo los invito a que crean en sí mismos. Y con la logofanía terminas creyendo en ti realmente y empiezas a ver. Y cuando ves, por eso el que tenga ojos para ver, que vea. Ahora, Los ovnis son una realidad. ¿Tú aseguras que entonces que los alienígenas existen? Sí. Sí, Categóricamente. categóricamente. Y aquel ¿Cómo que siga mi creerte? camino lo va ¿Cómo creerte? creyendo en ti. Creyendo en ti. Entonces aquí es donde muchos son los llamados y bien poquitos los elegidos. ¿Y quién elige creerme? Cada quien. Si tú crees en mí, va a pasar un fenómeno increíble. Si después de todo lo que digo, tú me dices, yo te creo, te va a pasar algo muy fuerte. Pero no tendría yo que vivirlo, en este caso Sí. de los alienígenas, para No. creerlo. Más o menos, lo vas a vivir. Por eso el mismo Jesús decía, bien que creen ustedes que vieron el milagro. ¿Por qué no se quedó después del tercer día y se fue volando? No sé. Porque dichosos aquellos que crean a pesar de no haber visto este nivel de milagro. Esos podrán hacer más incluso de lo que me han visto hacer aquí. Si yo ahorita me pongo a levitar, si yo ahorita me doy un disparo y regreso acá, mañana me crucifican. Y en mi misión y la del Amel, el ángel del sendero, no está el que me crucifiquen. Está seguir dejando las cosas como están. Entonces, ¿por qué? Porque esto es perfecto, pero tiene que haber iluminados caminando en la tierra en todo momento. Si escasean. Pero también estás pidiendo mucho, ¿eh? Así como está el mundo ahorita. No pido nada. No pido nada. No, lo estoy sí, haciendo. sí, es que no espero nada. Ya lo estoy cumpliendo, Iscuar. Ok, bueno, contigo. No, y contigo también, y con todos. Si yo estoy aquí y existo, ya salvé el mundo. Ya lo salvé. Pero si ahorita desaparezco de aquí y no hay un solo justo, esto desaparece. Si en la tierra desaparece la gente que ora por todos y ama a todos por igual, en un segundo, piénsalo así. Tú que hablábamos de la pandemia. La pandemia fue difícil, pero ¿se imaginan la pandemia sin arte? Sin estos cuadros, sin televisión y acceso a las películas. Sí, nos hubiéramos vuelto locos todos. Se acaba el mundo. Y ahí es donde uno entiende, el arte es sublime y el arte es el acceso a lo sutil. Hablar con la conciencia de Dios, porque todos estamos dentro de Dios, todo es Dios. No hay nada que no sea Dios y Dios es luz. Pero la conciencia, hablar directamente con la glándula pineal de Dios, que es lo que aseguró Moshe Rabenu, Moisés, al hablar con la zarza ardiente, que dijo, yo hablé con Dios, a mí me habló Dios, es lo que hace el profeta. Habla a la cara a Dios, que yo mejor digo, a la glándula pineal de Dios. Para lograr eso, como humanidad, tenemos que tener representantes. Si todos nos volvemos científicos y deja de haber gente mística, esto se acaba. Claro. Solo estoy haciendo mi trabajo, como todo profeta en todos los tiempos. Claro. Y aquí te hago esta pregunta. En estos tiempos, ahora está peor, a ver, pensemos, México nada más. México está ahorita peor que en el año 1910. ¿En qué sentido? En el que quieras.
Yo creo que estamos igual. Estamos muy atrasados. Tecnológicamente estamos muy avanzados, cosa que no había en ese tiempo. Ujú. Pero al ser más, pues, se va desencadenando. Hay muchísima más violencia que en ese tiempo porque somos más. Hay mucho más pobreza porque somos más. Es muy subjetivo el saber. No es subjetivo. A ver, ¿De dónde es tu familia? de aquí. Bueno, aquí. Estuvo la decena trágica después, pero bueno, en esos tiempos, cuando ya estaba la revolución, se tenía que esconder a las mujeres porque llegaban los soldados. En esa época, ninguna mujer votaba. En esa época, poco faltaba para que el gran Schopenhauer hiciera ley que las mujeres tienen la capacidad de un niño, la capacidad mental de un niño de 12 años, que por eso se le recomienda al hombre, pues no discutir con una niñita de 12 años. ¿En qué podríamos estar mejor? En todo caso, estamos igual. Por eso te decía. Pero en esa igualdad, o sea, tecnológicamente como sociedad, sí vamos a encontrar una especie de evolución hacia todos los aspectos. En esa época, ¿quién viajaba a Europa? Solo Gente con lana. Porfirio Díaz. Claro. Y ahora, Sí, bueno, por eso. entonces, es muy relativo. Uh-huh. Viene la gran pregunta. Espiritualmente hablando, ¿estábamos mejor o estábamos peor? ¿Qué cosa? ¿Qué dilema? ¿Por qué? Porque si en esa época decíamos que las mujeres no eran seres humanos con la inteligencia de un hombre y nuestras abuelitas no podían ni votar ni decir nada, y hoy decimos, oye, tengo una presidenta mujer, pues creo que ahora podríamos decir que estamos un poquito más evolucionados espiritualmente hablando. Estamos igual porque esa Así es. presidenta está puesta por un hombre, pero ese es otro tema. Es complejísimo. Sí, Es complejo, pero sí estoy de acuerdo en que estamos igual. Ahora ahí va la gran pregunta para aquellos que crean que no estamos igual. Porque aquí tú y yo estamos, yo estoy contigo al 100. Sí estamos igual porque siempre estamos igual. Nos gusta decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero la verdad es que si te pones a analizar, todo mundo tiene sus batallas. Ahora, ¿y vamos a estar mejor en el futuro? Pues no, porque ya vieron que el agua, al menos en Ciudad de México, escasea más, ¿no? Sí, hay muchas. Mientras más seamos, más complejo va a ser. Sí, pero oye, cierro Sergio. con esto. Uh-huh. ¿Tú crees que alguien de 1910 o de la época de Jesucristo, el humano común, está más lejos o más cerca del estado pleno de iluminación que alguien en 2025? Yo creo que ellos están más cerca que nosotros actualmente. ¿Por qué? Pues porque no tenían tantos distractores, tenían más tiempo para pensar, no había tanta violencia, eran menos personas. Yo creo que mientras más pasa el tiempo, peor estamos. Esa es mi forma de pensar. Entonces ya les dijiste de lo anterior. ¿Por qué? Porque decíamos que estábamos igual hace rato. No, pero tú me preguntaste si... Bueno, sí, Ya me en cierta manera, o sea... sí. O sea, si yo estoy más, tengo menos distractores, pero soy un esclavo abierta, actualmente hay esclavitud. Sí. Pero lo todavía escondemos, ¿no? Sí, claro. En el pasado no se escondía. Sí. Y a fuerzas tenías que ser hombre. Por eso dije que mientras más pasa el tiempo va empeorando la situación. Pero bueno, ahí es complejísimo. Lo que la logofanía te va a decir es que no es cierto. El tiempo es ilusorio. La gente que me dice, yo sí creo en la reencarnación, ayúdame a recordar vidas pasadas. Yo he recordado muchas vidas pasadas y futuras. Y aquí es donde todo se complica. Porque el día que te mueras... ¿Cómo fue tu vida pasada? Sí, claro. Platícamela. Pues te voy a dar un par de detallitos. Uh-huh. No mucho, porque también son cosas personales que no puedo abrir hacia todo el mundo. La logofanía tiene dos vertientes. Una exotérica, que es la que estoy platicando aquí contigo, pero esto lo tiene cualquier círculo espiritual, místico, organizado, incluso la Iglesia Católica. Lo que le dicen a la gente es una cosa que es verdad, que es real, que es la superficie, y la que platican en un cónclave es otra. Uh-huh. Pues tiene que ver con el 1910, tiene que ver con México y tiene que ver con escuelas iniciáticas, tiene que ver con que me tocó pasar y dar un brinco en la misma familia. Mi bisabuelo uh-huh. es tu servidor en este pasaje de conciencia. ¿Un bucle? Sí, pero aquí es donde se pone bien interesante.
pero además todos van a llegar a lo mismo. No, esto no es propio de la logofanía, ni la logofanía quiere imponerse como la religión para nada. De hecho, la logofanía, si te bautizas en ella y eres católico, no dejas de ser católico. Te vas a volver más católico. Porque Pero te ¿cómo estás fue el viaje astral? El viaje a recordar. Digo, tu vida pasada. Ajá. Esta vida, pues... Tu vida pasada. O sea, ¿cómo sabes que cómo fue tu vida fui pasada? dejando pistas para ir recordando. Mi abuela muere diciéndome papito, ya en un rollo senil. Y yo digo, mi abuelita está viejita. Y después empiezo a recordar cosas, empiezo a ver dónde dejé, en qué caja, en qué cosas. Y de pronto descubro que yo había sido el papá de mi abuelita. Que yo la recibí y yo la dejé ir, pero en 2 cuerpos diferentes. Pero aquí viene el gran misterio, donde no te lo puedo comprobar, pero esto te deja pensando a ti si tú serás la reencarnación de algún ancestro. Y esa es la única misión de la logofanía. Lo bonito es que en otra vida, Isco, fui Isco. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? El árbol surge de una semilla, de una sola. Sale una ramita. Uh-huh. Y esa ramita empieza a dar ramificaciones. Y cada rama empieza a dar frutos. Tú eres un fruto, pero eres parte del árbol. Estás conectado a la misma semilla que está allá abajo. Y el de acá también. ¿Son el mismo este y este? Sí. En la perspectiva del árbol están conectados y son lo mismo. ¿Qué ocurre? Esto de pensar en vidas pasadas tiene que ver con el botón, el fruto que tienes más cerquita. Por eso Jesús te dice, ama a tus enemigos como a ti mismo. Porque tus enemigos eres tú mismo. Si alguien está enojado aquí, le va a querer buscar echar la culpa a Donald Trump, a López Obrador. Es que es bien fácil. Sí, echarle la culpa a los demás. Es bien fácil. ¿No? Claro. Porque ese es el ego, el demonio, el adversario, no Lucifer. La ignorancia y es parte. Nosotros no somos enemigos del diablo. Y ahí es donde mucha gente se espanta. Porque el diablo, el ego, no es alguien, es algo. Es un condicionante que la gran emanación de luz generó para que se pueda para que se separe. Y mucha gente está dividida. Y entonces son los millones y millones que opinan. Tú y yo no tenemos nada que ver. Tú allá, yo acá. Perfecto. Pero sabemos, por recepción, o como dirían los antiguos. Bueno, todos venimos desde el mono, ¿no? Hay una descendencia, ¿no? Pues si quieres aceptar, es que ahí te toca decidir a ti. Uh-huh. Te toca decidir a ti si vienes del mono, si vienes... ¿De dónde vienes? Por eso te digo, ¿por qué un mono empezó a hablar y otros no? Claro. Ahí hay un misterio que se vuelve y que justamente el día... Bueno, hay una ciencia. Más o menos, pero una ciencia no comprobada. ¿Por qué? Porque está el eslabón perdido. La misma ciencia habla de eso. Hay un eslabón perdido. Ok, oye, y hay muchas teorías. Hablando de eslabones perdidos y regresándome un poquito ya para ir finalizando. Tú decías hace rato que sabes hablar alienígena. Sí, claro. ¿Qué opinas de Maffer Walker, esta señora que se hizo muy viral, famosa porque ella dice que yo no la conozco? No sé, yo como no hablo, pues yo no puedo decir si sí o si no. Pero ¿qué opinas de ella? Aika muka, aktemachtuku, utumeke, akimiki ha. Ukamakani hesteke, aztek mushakdik, otekiligoshire ayoko, otkimikargete, hambeliru humbashtekri huli o. Mi amiga Maffer Walker, la reina amor, porque ella me dice a mí. ¿La conoces? A nivel personal. Okay. Claro que la conozco. El rey amor. Me llama el rey amor. En un programa de televisión en España nos quisieron poner una trampa. Y más bien salió todo perfecto. TV Azteca me hace la misma pregunta. ¿Qué opino de ella? Y mi respuesta es alguien que conecta. Conecta con energías antiguas. Pero a ver, una cosa es conectar y otra cosa es saber alienígenas. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Ella no te puede repetir las cosas.
Y lo digo con mucho amor, ¿no? Aunque le llegue allá, yo ya lo he dicho en otras entrevistas. Y mi amor por ella es inmenso y lo sabe. Le falta instrucción. ¿Qué significa? Le falta estudiar más Bueno, sobre... ¿y tú cómo sabes ese idioma? Tú también lo sabes, nada más que No. yo ya me acordé. No. ¿Lo sabes todo o no? A ver, tú dime esto. No, yo estoy ¿Tú no lejos. lo sabes? Yo estoy lejos de saber todo. Aquí este señor No. Platón y todos Sí, los demás. pero yo estoy muy, muy lejos de saberlo todo. O sea, Bueno. muy lejos. Nos van a decir, y ya esto sí es hasta científico. En una célula tuya, y por eso el tema de la clonación es real. O sea, sí se puede clonar. Basta un pelo para que podamos clonar la algo a información alguien, ¿no? genética. Exacto. Sí. Ahí en tu pelo está la información de todo tu cuerpo. Pero si le pregunto al pelo, no va a hablar en español conmigo. Toda la información del universo está en cada cuerpo humano. Literalmente. Tú lo sabes todo, nada más que no te acuerdas. El gran Platón lo repitió una y otra vez con sus reminiscencias. Cada que tú aprendes algo nuevo, en realidad no aprendes algo nuevo. Te acuerdas. Recordar significa volver al corazón. Bueno, el que lo haya dicho Platón no quiere decir que tenga la razón. Lo digo yo ahora. Ok. Lo digo yo ahora y retomo a Platón por si alguien ya lo había leído. Lo digo yo ahora porque cuando uno, por ejemplo, no ha sumado, y esto es un ejemplo muy simple. ¿Cuánto es 3000 más 7? ¿Me estás preguntando? Sí, ¿cuánto es? 3007. Ahí está. ¿Cuántas veces habías hecho esa operación en tu vida? No, bueno, pero hay un Yo proceso. creo que ninguna. No, bueno, pero hay un proceso. Se llama logos, lógica, ¿no? No. Hay un estudio. ¿Pero quién estudió? ¿Yo? Ahí está. Ajá, hay un estudio. Le acabas de dar al clavo. Le falta estudio a mi amiga Mafe. Okay. Le falta estudio. Bueno, y lo no que... obstante, si es real. Claro, si revisamos su cerebro, igual que el mío, va a salir con anomalías. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pero de que conecta con cosas fuertes. Okay. Es un hecho. Que ella cree que habla alienígena es un hecho. Que habla con alienígenas me consta. Y que sus mensajes son de amor también. Todo es me amo, te amo, claro. ámate. Ajá. ¿Eso es bueno o es malo? A ver, te amo, me amo, ámate. Bueno, pero ese es el mensaje entonces que quieren dar los alienígenas de amor. Sí, claro. Y ahora, hay de todo tipo de alienígenas. ¿Por qué? Porque se requiere un equilibrio. Ajá. Aquí. Esto que tú me dices, yo estoy muy lejos de saberlo todo. Eso te creo. Pero yo te garantizo, aunque tú no me creas, que dentro de ti está toda la sabiduría del universo, toda completita. El que tú no seas consciente de ello es otra cosa. Y te creo. Y te creo. Y lo respeto. Pero no voy a respetar. No es que no respete. No puedo creer que en ti no esté toda la sabiduría del universo. Ok. Ni ninguna religión real va Voy a creer trabajar lo contrario. en eso porque quiero saber más cosas. Y lo haces todos los días, a tu tiempo. Ahora, están las personas justas y las injustas. La justicia es el punto exacto, el justo medio de todo, para poder seguir aquí. Basta que haya un justo, un logofante, un verdadero sacerdote para que contrarreste el peso de la balanza ante 15,000 injustos. Por eso, el iluminado no va a estar haciéndole la guerra a nadie. ¿Tú eres un iluminado? Claro que sí. Claro que sí. Y cada día me ilumino más. ¿Eres una especie de Mesías? Sí, y tú también lo puedes ser. No estoy hablando de el Mesías. No, tú. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Qué es el Mesías? El Salvador. Y el Salvador que hace salva el mundo. Y yo salvo el mundo todos los días. Mis logófanos salvan el mundo todos los días. Hasta tú inconscientemente salvas el mundo cada que dices, perdono a fulano, lo perdono. No, yo sí los mando a la chingada. Bueno, pero a lo mejor a ti alguien ya te perdonó. No, es cierto. Pero es que son la mayoría. O sea, la mayoría de los individuos que conocemos se van a vangloriar de decir estas cosas. Yo sí mando a la gente a la chingada, conmigo no. Y vamos a ver quién está más cabrón. Esa es la mayoría. Los 15,000, esos son los injustos. Los que se pelean en el tráfico, los que, ¿por qué te metiste? Y ahora vas a ver que yo, los que compiten, los que se comparan y te demuestro que yo,
en esta realidad. Sí, claro. Te vas a morir pronto. Sí, llegar a una elevación espiritual, energética, mental, de tranquilidad, ¿no? Sí. Que es al final de cuentas lo que se intenta proyectar. Y todos estamos buscando eso. Nada más que va de a poquito y no todos podemos pasar por ahí al mismo tiempo. Claro. Y por eso cada época, y por eso estoy hablando de esto, y por eso salgo en las redes sociales y salgo en la tele, para que esto siga igual, como siempre ha estado. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Gracias, y Sergio, algo que le quieras decir a la gente ya para despedirnos brevemente. Les quiero decir que la logofanía no se trata, ya lo dije, lo vuelvo a decir, no se trata de que creas en mí, se trata de que creas en ti, que creas en tu palabra. Tu palabra lo es todo. Tu palabra es generadora, es creadora y te tienes que hacer responsable de tus palabras. No te tomes a la ligera tus palabras. No digas que no eres inteligente, porque entonces no eres inteligente. Así de simple. No digas que tú no te puedes iluminar, porque entonces nunca te vas a iluminar en esta experiencia. Vas a tener tienes toda la eternidad. Pero yo te vine a avisar en esta realidad, en esta época, en este supuesto 2025, que hoy tienes otra vez, nada más que ya no te acuerdas, pero tienes otra vez un llamado a que te ilumines al tamaño de Jesucristo, Zoroastro y todos los demás avatares, Krishna, etcétera, etcétera, en esta encarnación. No en la que pasó, no en la que sigue, en esta. Ahí está tu llamado. Ahí está y vamos a ver si aceptas el llamado. ¿Crees en lo que estoy diciendo? Sabes que soy agnóstico. En ti creo como persona. A ver, hagamos este ejercicio. Ajá. Dime, yo te creo. Yo te creo. Sí. Isco, tú me creas. Porque yo no existo. Solo existes tú. Y es hermoso sentir que hay más. El juego es divertidísimo, pero no hay nadie más. Solo eres tú. Wow, qué interesante. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, mi querido. Que no sea la primera vez y después retomaremos algunos temas muchísimo. En ocasión, esta es tu casa. Gracias. Podemos hablar de telepatía, de hipnosis, de vidas pasadas. Sí quedó pendiente lo de la hipnosis. Sí, después lo hacemos. Ya empezó. ¿Ya? Ahorita empezó. Ok. Sí pude sentir algo. Yo aquí siempre digo la neta. Así como cuando no creo, que ha venido gente que le he dicho que no creo, ahorita sí sentí algo en tu mirada muy, muy cabrón. Neta. Y esta noche vas a tener sueños. Y mañana lo vas a notar. Si me permites, te voy a visitar esta noche. Sí, claro. Y no voy a ir con esta fachada. Voy a ir con la verdadera. Ok. Me late. Sí, adelante. Claro Al primer momento que despiertes, anotas lo que recuerdes, sea lo que sea. Ok. Va a ser importante. Ok. Y recuerda, ser agnóstico es lo máximo. Sí. Ahí empezamos. La duda. Duda de todo. Y descubrirás que de lo único que no valió la pena nunca dudar es de esa palabra que la gente llama Dios. Duda de ti. Duda de Dios un rato. Y cuando descubras vas a decir, puta. Ahí era. Esto era. Ok. Gracias, Isco, y gracias a todos, de verdad. No, hombre. Amigos de Isco 360, nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y todo eso que saben que tienen que hacer. Nos vemos la próxima. Bye, gone.